pesar de la tasa de filtrado glomerular, los ICGLT2 siguen siendo efectivos. De hecho, sí pierden eficiencia, pareciera ser conforme la tasa baja, que insisto, es totalmente esperado, pero sigue siendo significativamente beneficioso. Vean primero, más de 90, el beneficio algo así como 63% de disminución de riesgo renal, 60-90, 40%, 45-60, 45%, y menos de 45 sigue habiendo 30% menos riesgo de deterioro renal. Inclusive en ese Real 3 demostraron el beneficio del fármaco a pesar de hemoglobina glicosilada, a pesar de la presencia o no de evento cardiovascular previo. No importa la tasa de filtrado glomerular y como lo he comentado hasta ahora, no importa fármacos concomitantes, que en un momento más vamos a retomar ese punto. O sea, cosas relevantes para que el fármaco pudiera disminuir su eficiencia se han considerado en muchos ensayos clínicos, en muchos post-hoc, y a pesar de esas cosas lógicas que pueden alterar, pues no se ha visto que interaccionen de manera negativa. Inclusive, ¿se acuerdan que les dije, qué tal si funcionan los más enfermos? Vean en esta análisis del EMPA-REC, en donde más de 7,000 pacientes seguidos por más de 206 semanas se vio, y los dividieron en aquellos pacientes, el primer panel es los que tenían tasa más alta y más baja. Lo importante de la imagen, aunque se vea pequeño, es como, vean cómo se separan las líneas rojas y líneas azules. Pueden apreciar que si inicias el fármaco en tasas más altas, pues hay beneficio, pero no es tan notorio. Pero vean si lo inicias como en 55 de tasa de filtrado, es más notorio. Ahora, el mismo análisis, pero viendo si existe el fármaco con micro, macro, normo, albuminuria, lo que se consideraba antes, ¿no? De nuevo, si lo das en pacientes que tienen albúminas normales, hay beneficio, pero casi es intangible, ¿no? Si lo das con microalbuminuria es más notorio, pero vean si lo das con macroalbuminuria, es todavía más notorio, preservando la tasa de filtrado glomerular. Ahora vean, por último, las presiones arteriales. Los de arriba son pacientes que tienen una presión arterial más controlada, menos de 140-90, y los de abajo, los que tenían más de 140-90 y el mismo efecto. O sea, el fármaco parece que es más eficaz, insisto, en tasas más bajas, en albuminurias más altas y en sistólicas más altas. Eso es, creo, una información muy importante para considerar que puede ser que el más enfermo todavía reciba más beneficio aún, ¿no? Continuando igual, con la misma hipótesis se vio ahora si específicamente canagliflozin, un post-hoc del Canvas, había menos pérdida de tasa de filtrado y riesgo cardiovascular en los pacientes de más riesgo renal. Ellos vieron el riesgo renal acorde al semáforo que ya conocemos de KDIGO, lo verde más o menos, amarillo te va mal y rojo te va muy mal. En donde están viendo cómo primero los pacientes de bajo riesgo reciben beneficio del fármaco. El fármaco son todas las líneas que están viendo aquí continuas, las líneas sólidas, las barras sólidas, perdón. Si el paciente es de bajo riesgo acorde a esta figura de KDIGO, recibes beneficio. Y ese beneficio no es significativo, pero bueno, está numéricamente parece que sí. Si eres de riesgo moderado, tampoco hay beneficio. Digo, si hay un beneficio no significativo, riesgo alto, ya empieza a haber un beneficio significativo y muy alto riesgo, o sea, es decir, los pacientes más difíciles, sí hay beneficio y ven la tendencia de Pérez, lo cual dice que a mayor riesgo, más beneficio significativo. Inclusive, como pueden apreciar en la imagen, pueden notar que hay mayor protección en los de más riesgo acorde a guía KDIGO. De nuevo, este es el número de eventos cardiovasculares que reducen. De nuevo, información emergente, creo que es muy importante considerarla, pues. Ahora, lo que yo he discutido en varios foros con aceptación de esta forma de percibir esta imagen es que yo creo que el gran beneficio cardiovascular de los fármacos ha sido por el beneficio renal. O sea, gracias a que son tan buenos en riñón, es por esa disminución cardiovascular. Obviamente pueden existir muchas otras cosas que explican también eso, pero creo que lo más importante es el beneficio renal. Y este estudio creo que puede acercarse a la percepción que tengo. Fueron 7 estudios que estimaron los cambios en 6 meses de dar dapagliflozin y vean el beneficio cardiorrenal. Primero, en la figura de la derecha estamos apreciando que si el paciente tiene albuminuria de menos de 30, baja 20% el riesgo. Si en el paciente se disminuyó la albuminuria todavía más, el riesgo baja 48%, es decir, el paciente más enfermo, más beneficio de nuevo. Y vean en amarillo lo que se asoció significativamente
a la dosis más alta del fármaco fue DAPA, por ejemplo, disminución de glicosilada y albuminuria. Así que, de nuevo, lo que comento es, mientras más beneficio renal haya, más beneficio cardiovascular puede haber. Inclusive, el beneficio renal de los fármacos es más que el beneficio cardiovascular. A esto yo le encuentro relevancia porque se ha polarizado en los últimos meses, en los últimos 1 o 2 años, decir que el fármaco y todos los beneficios cardiovasculares que ofrece, que obviamente son muy notorios y son extremadamente positivos, pero es más notorio todavía el beneficio renal. Ven esta figura, donde estamos viendo en la parte superior el beneficio cardiovascular, y ese beneficio cardiovascular depende de tasa de filtrado. Aquí sí, mientras tasa de filtrado más baja se encuentra el paciente, ya el fármaco literalmente pierde el beneficio. Perdón, mientras tasa más baja hay más beneficio cardiovascular. Tuve una confusión en esta imagen. Pero vean ahora, el beneficio renal no importa de tasa de filtrado glomerular. Inclusive el Forest Plot creo que está condicionalmente puesto en esta forma para que vean cómo los resúmenes del Forest Plot acorde a tasa de filtrado, vean más de 90, 60, 45 y menos de 45, están visualmente mucho más cargados a la izquierda, es decir, al beneficio, que lo cardiovascular. Esa es la forma que interpreto esta figura, que es más notorio el beneficio renal, y de ahí viene la relevancia de que nosotros como nefrólogos tendríamos que impulsar esta información para que el fármaco se retome, y el camino, creo que más beneficioso del fármaco es voltear hacia el mundo de nefrología, sin dejar obviamente atrás al mundo de cardio, ¿no? Pero ha sido completamente lo opuesto en los últimos años. Vamos a ver ahora los efectos emergentes que explican el beneficio renal. Insisto, para mí, de la parte más importante de la plática. Primero, se vio que en ratas que inducían con hipertensión con angiotensina 2 por 2 semanas, les daban un medicamento control contra empagliflozin. Y notaron que el EMPA previene fibrosis tubular y glomerular independientemente del control de presión y glucosa. Primera imagen, estamos viendo la fibrosis túbulo-intersticial, la rata A, B, C, D, y la rata C siempre va a ser esa rata que le dieron el hipertensivo, la hipertensaron, vean el cambio en el tejido renal, pero vean la misma rata, pero que le dieron empagliflozin. Si notan cómo se atenúa notoriamente, es más, bueno, que es casi imperceptible. Y de hecho, no es significativa contra la rata control. Y lo mismo pasa con la fibrosis glomerular. Se pueden apreciar, esa rata que tomaba DAPA fue, EMPA fue prácticamente igual que la control. Bien, de nuevo, ese mismo estudio se notó que también previene la fibrosis y limita la migración de monocitos y macrófagos, que esto de nuevo es un efecto, digamos, de tipo pleiotrópico del fármaco, poco explorado. Vean la rata que le hicieron hipertensión con angiotensina 2, es muy notorio la migración de células inflamatorias, monocitos, macrófagos, en comparación y significativamente diferente a la rata que recibía EMPA y que era hipertensa. E insisto, esto fue totalmente independiente al control de presión y glucosa, ¿eh? Vean ahora esta, en donde ratas diabéticas las inducían a tener un infarto y las pretrataban desde, obviamente antes del infarto, con empagliflozin o sham, es decir, nada más inducían infarto, pero no daban fármaco, ¿no? Lo importante, remarcado en rojo, como las ratas que tomaban EMPA tenían menos expresión de daño renal, o sea, eran inducidas a infarto cardíaco y tenían menos expresión de daño renal, lo que ahora conocemos como cardiorrenal 1, ¿no? Menos expresión de ENGAL, de KIM1 y de ENGAL en suero también. Así que el fármaco puede tener estos efectos pleiotrópicos, insisto, pobremente explorados hasta ahora, ¿eh? Bien, otro efecto muy positivo para muchos, y creo que tiene todo el racional para tomarle el respeto que merece, es esta disminución de peso que ofrecen los fármacos. Ya saben, orinar no nada más agua, sino sal también, glucosa también, energía también. Vean cómo en este estudio se vio, en un ensayo clínico de pacientes con diabetes por 12 semanas, cómo existe una glucosuria que va más o menos de 50 a 85 gramos al día, que equivale a 300 kilocalorías al día, que es exactamente igual que correr 3 kilómetros al día. Vean las dosis de DAPA, desde 2.5 hasta dosis muy grandes de 50, placebo y metformina, y DAPA siempre hace que pierdas más peso, y ese peso pues es consistente también. Así que, bueno, pues ¿cuántos de nosotros corremos 3 kilómetros al día? Pues creo que no muchos, y bueno, el fármaco te ofrece ese beneficio también, ¿no? Es parecido a quemar esas calorías más o menos.
Este es otro evento que yo le tomo mucho valor, que es cómo estos fármacos mejoran los parámetros de volumen vascular. Este fue un post-hoc de 2 ensayos clínicos, todos tomaban inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y midieron por diferentes marcadores de volumen a 6 y 12 semanas de tomar el fármaco. Prácticamente todas las barras y bigotes que están viendo en el primer panel, lo que está más arriba es DAPA. Todo lo que está más arriba es DAPA. Y prácticamente igual, pero en la figura de abajo, todo lo que está más arriba es DAPA, comparado contra placebo. Pero este es el resumen. Yo sé que es una imagen pequeña, pero bueno, DAPA aumentó osmolaridad urinaria, fracción de excreción de litio, de sodio 100%, vean, 104%, pero en este estudio también activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y abajo, lo relevante de la figura de abajo para mí es que DAPA ofreció una disminución de agua libre de 885 mililitros. Otro estudio muy parecido en donde los ICGLT2 promueven natriuresis y vean el porcentaje que le va a aumentar, mejoran la hipervolemia y en este estudio no activan el sistema neurohormonal. Este es un ensayo clínico exploratorio, nada más 14 días del fármaco, en donde vieron primero, los pacientes que les daban EMPA contra placebo aumentaron 0.4% el FeNA, la fracción de excreción de sodio. No es mucho. Pero vean ahora si el paciente toma un diurético. Si toma el diurético, es sinérgico al diurético e incrementa el FeNA, acuérdense, el FeNA 1.7%. Acuérdense que los FeNA son porcentajes bien bajitos, 2%, 1%, bueno. Es sinérgico al diurético el fármaco. Pero cuando vieron los cambios en el volumen plasmático y en el volumen de sangre, vieron que el paciente pierde 208 mililitros de volumen sanguíneo, 700 gramos de peso, y en este estudio se demostró que no activa el sistema neurohormonal. Esto es súper importante porque cuando tenemos pacientes sobrecargados de volumen y los diuréticos, bueno, sí activan el sistema neurohormonal con todo lo negativo que eso puede conllevar. Ahora vean de nuevo otro fármaco, EMPA, vean como de nuevo en este estudio más reciente, un ensayo clínico, todos tenían insuficiencia cardíaca y todos tenían diuréticos. EMPA ofreció un aumento de volumen urinario de más de 500 mililitros. 6 semanas, día 3, día 6, con el fármaco placebo, EMPA, y hasta 6 semanas de EMPA, y vean cómo consistentemente sube el cambio en el volumen urinario y 6 semanas después se mantiene. Totalmente diferente a placebo, no significativo. Y en este estudio se vio que no cambia la natriuresis. ¿Se acuerdan que habíamos visto en 2 estudios previos que sí? Bueno, aquí no se vio ese cambio de natriuresis. Y así que esta figura nos demuestra, bueno, de manera muy académica, cuál es la gran diferencia entre quitar volumen con un diurético, quitar volumen con un ICGLT2. Primero, el primer panel, pues es un paciente hinchado. Vean cómo la figura de la vena aquí está bien dilatada, vean el intersticio dilatado, está sudando agua, ¿no? Vean qué sucede si damos un diurético de asa. En teoría, el diurético de asa, vean cómo va a quitar el volumen intravascular, porque hace que orines más sal, baja el sodio, incrementa la fracción de excreción de sodio, baja el volumen intersticial, pero también en rojo, esto es lo más importante, baja el volumen intravascular, vean la figura. Ahora vean el ICGLT2, baja sodio, baja volumen intersticial y casi no disminuye el volumen intravascular. Así que eso es lo relevante en esta figura del fármaco. Vean la gran diferencia de volumen intravascular aquí y acá, ¿no? Por eso es que seguramente el otro estudio demostró esa inactivación del sistema neurohormonal que sí lo hacen diuréticos, que no hacen ni CGLT2. Ahora vean esto, ¿qué tal tratar sodio, tratar CIHAD con empagliflozin? Este es un ensayo clínico de 88 pacientes, todos con hiponatremia severas, menos de 125, y todos los restringían de agua, menos de 1 litro al día, por 4 días. Compararon EMPA contra placebo. EMPA siempre va a ser las barras y bigotes aquí en naranja, y pueden apreciar cómo 10 días después de haber empezado el tratamiento, 4 días después, el sodio sube 10 milimoles con EMPA, a diferencia de placebo, es decir, son 4 a diferencia de placebo. Esto también, insisto, puede ser muy relevante porque, como saben, para tratar CIHAD y sobre todo crónicos, pues no hay mucho, ¿eh? Todavía no tenemos la urina en México, tolvaptam es extremadamente caro, así que esta puede ser una opción para que se considere en futuros estudios, sin duda. ¿Qué tal ahora esto que también es algo muy importante? Tratar o modificar los parámetros de anemia con ICGLT2. Esto sucede en un túbulo renal normal. Vean, aquí está el túbulo esquematizado, aquí está el transportador de CGLT2, aquí llega el sodio, llega la glucosa, se absorbe, cambia sodio y potasio. Esto es lo normal. Ahora abajo vean los túbulos renales con un corte transversal en donde estamos viendo los fibroblastos aquí
sin ningún estrés, totalmente normales. Y estos fibroblastos están hechos para sintetizar eritropoyetina. Aquí está. Esto es lo normal. Ahora ven, en diabetes, la hipótesis dice que este estrés que el túbulo renal está inducido por mucho sodio, mucha glucosa, esa absorción, hace un alto consumo de ATP. Vean este fragmento de la figura. Tienes mucho que transportar, obviamente consume mucho sodio, genera un estrés tubular muy intenso y este estrés tubular, por medio de citocinas, de inflamación, promueve una transformación de los fibroblastos y estos fibroblastos, en vez de estar sintetizando eritropoyetina, que es lo que deberían de hacer, empiezan a sintetizar factores de fibrosis. Y el ICGLT2, en teoría, al inhibirlo, promueve que quites ese estrés celular, disminuye la carga de demanda de oxígeno y vuelvas a promover que los fibroblastos sinteticen eritropoyetina. En este estudio, incrementó 4% el hematocrito. Bien, por medio de inhibir la hipoxia tubular, ¿no? Pero vean, este análisis de 14 ensayos clínicos, más de 5,000 pacientes en donde dieron DAPA con en tratamiento de anemia, vieron 28% de estos pacientes tenían enfermedad renal crónica, vieron que DAPA corrige anemia, es decir, la lleva más de 12 gramos por decilitro en más de la mitad de los casos. Vean, no, los pacientes con anemia o sin anemia, todos van a tener aumento de hemoglobina, todos, tengas o no tengas anemia. Aproximadamente 0.5 gramos por decilitro de hemoglobina. Y vean la gran diferencia, el 52% la corrige contra 25% de placebo, es decir, es el doble de beneficio, ¿no? Ahora ven, este es un post-hoc del estudio Credence, este es nuevecito también, uno post-hoc del Credence, más de 4,400 pacientes, uno de cada 3 tiene anemia, vean la tasa de filtrado 56, vean la albuminuria de 104, en donde notaron que Cana aumenta 0.4 miligramos por decilitro de la hemoglobina y 7% el hematocrito. Inclusive, como pueden notar en la imagen, el punto combinado para que inicies un tratamiento de anemia o tengas anemia compuesto disminuye 45%. Y todo disecado parece que es significativo excepto transfusiones sanguíneas, ¿no? Bien, así que estamos viendo cómo este efecto que para algunos puede ser muy leve de corrección de anemia, pero numéricamente puede ser leve, pero puede tener un alto impacto metabólico y más escuchando ese racional que le dan de quitar el estrés tubular, ¿no? Es cierto que durante las 2 primeras semanas este aumento de hematocrito puede ser por simplemente hemoconcentración, pero ya se ha visto que cuando se extiende este estudio al evaluar los pacientes por muchas semanas, más de 24 semanas inclusive, sigue habiendo consistentemente ese aumento de hematocrito, lo cual ya no es hemoconcentración, ya es un efecto propio del fármaco como lo que estamos viendo hace un momento. Bueno, por todo esto y mucho más eventos que hemos visto de los isogletos y protección renal, se vio por metabolómica, por qué mecanismo verdaderamente por metabolómica, insisto, hay una mejoría en evolución renal. En este estudio hicieron una espectrometría de masa de suero y señales transcriptonómicas de biopsias de pacientes con diabetes tratados con DAPA. En resumen, esta figura que está muy padre, pueden apreciar que en la parte inferior lo que se vio, los metabolitos que verdaderamente mejoran son relevantes para función mitocondrial, 2, para el metabolismo de energía y 3, para la función endotelial. Que de nuevo, si estamos viendo la disfunción renal típica y el mecanismo fisiopatológico típico de diabetes y enfermedad renal, pudiéramos apreciar que estos mecanismos están altamente influenciados, ¿no? Pero recientemente se vio en un post-hoc del Canvas que los eventos renales, después de 18 biomarcadores que los expertos consideraban, estos 18 biomarcadores sí son los que tienen que ver con mejorías renales, después de analizar esos 18, vieron que únicamente estos 4 que estamos viendo en barras más altas son los que verdaderamente impactan. Vean, primero, albuminuria, corrección de hematocritos, hemoglobina, vean como de nuevo es el parámetro de anemia, y uratos, y tienen muy poco valor para la mejoría renal, la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y la sistólica. Insisto, a mí esto, bueno, es muy gratificante ver cómo estas cosas que a veces considerábamos no sustancialmente beneficiosas para el riñón, al contrario de estas, que creo que hipotéticamente son las que más beneficio les pudiéramos encontrar, están renaciendo como las cosas más importantes renales de los fármacos. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho y cómo FDA y COFEPRIS en poco tiempo, pues vamos a ver cómo
estos fármacos van bajando la tasa de filtrado en donde los prescribimos, ¿no? En este estudio se vio 24 semanas de seguimiento, cómo EMPA, más de 2.200 pacientes, en pacientes grado 4 de tasa de filtrado, EMPA sigue siendo efectivo. Disminuye peso 1.5 kilos al día y en menos de 30 de tasa, baja sistólica hasta 6. Pero vean esta figura. En esta figura vemos los cambios que hay en tasa de filtrado con placebo o EMPA acorde a la tasa de filtrado glomerular. Vean primero, si das el fármaco en una tasa de filtrado alta, como ya lo hemos visto en múltiples estudios, no hay, bajan prácticamente igual, el beneficio es menos notorio. Ahora vean el cambio en pacientes que tenían menos de 30 de tasa de filtrado glomerular. Si notaron cómo el fármaco inclusive puede hasta reconvertirte en grado, vean, 22, 34, ¿no? Bien, 30, perdón. Así que sí parece ser un beneficio que algunos decían desde este entonces, los más enfermos renales pueden obtener beneficio del fármaco. De ahí viene ahora el siguiente punto. Vamos a ver cómo los ISGLT2 funcionan en enfermedad renal con diabetes, pero específicamente sin diabetes. Bien, así que en este estudio reciente, el Diamond, fue, desde mi punto de vista, el primer ensayo clínico que intentó dar en 58 pacientes nada más que no tenían diabetes, vean la tasa de filtrado medida, no estimada, era de 58, proteinuria de 1.1 gramos, pero no tenían diabetes, insisto. Y en este estudio, desafortunadamente, puede ser por el tamaño de muestra que no tenía el poder para demostrar el beneficio, se demostró que por 6 semanas nada más, en enfermedad renal grado 3A, perdón, no bajan proteinuria. Pueden apreciar aquí contra placebo DAPA, no bajan proteinuria en 24 horas, ni albuminuria, ni el radio de ambos, pues. Así que en teoría, este estudio se podría considerar negativo, pero insisto, fue criticado por un bajo poder estadístico para demostrar este beneficio. Y de ahí viene el advenimiento de DAPA-CKD y de EMPA-Kidney, entre otros que van a venir, en donde se está retando ahora en pacientes sin y con diabetes, pero con tasas bajas. DAPA-CKD, creo que todos lo hemos dicho, hemos escuchado, pero lo voy a decir rápido, más de 4.300 pacientes, más de 400 sitios, pacientes con y sin diabetes, tasas de 25 a 75, albuminurias más de 200, que no tuvieran poliquistosis, lupus, vasculitis o diabetes 1. Y de ahí les quiero comentar algo. He escuchado que es de los estudios que más pacientes con IgA ha sometido en un ensayo clínico, muy cercano al STOP IgA, por ejemplo. Entre otras, focal y segmentaria también. La intervención era dar DAPA contra placebo, 45 meses de seguimiento, viendo objetivo primario el compuesto renal, que era deterioro de 50% de tasa, llegar a diálisis o muerte renal o cardiovascular. Bien, el objetivo primario se cumplió, un estudio terminado por futilidad antes, en donde notaron que disminuye 39% el objetivo primario, que era la combinación de todos los que dije hace un momento. Un estudio, bueno, pues altamente publicitado y rondando en todas las redes sociales también, ¿no? Pero vamos a ver en New England, cuando sale publicado, el estudio, ya lo comenté previamente, noten, 32% de los pacientes no tenía diabetes, ¿eh? Este es el punto primario, ya lo dije, 39% de reducción de todo compuesto. Ahora vean las disecciones renales. Únicamente lo renal, tasa menos de 50, llegar a diálisis o muerte renal baja 46% el riesgo, muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca 29% el riesgo y muerte por cualquier causa 41% menos riesgo. Todo le fue bien al estudio, ¿no? Inclusive, DAPA es eficaz en pacientes con y sin diabetes, que era parte del estudio. Ahora vean lo que está iluminado en amarillo. No tienes diabetes, puede ser que más beneficio del fármaco, 50% menos riesgo. Vean las tasas de filtrado. Tienes menos de 45, más de 45, hay disminución del riesgo e inclusive en albuminuria también, más de 1,000, menos de 1,000, reducción significativa del riesgo, pues. Bien, ahora es la siguiente pregunta. ¿Los ISGLT2 serán igual de efectivos en los pacientes con tasa menos de 30 o albuminuria más de 1,000? Y pueden apreciar cómo en esta figura, donde estamos viendo tasa de filtrado acá y albuminuria acá, pueden ver cómo los ensayos que hemos discutido hasta ahora no se han acercado a este fragmento de la figura que es el difícil, es el de la pregunta, ¿no? ¿Seguirán siendo efectivos en estos pacientes que son sin duda los de más riesgo cardiovascular, más riesgo renal? Pues quién sabe, para allá vamos en este momento. Último punto de la agenda, vamos a ver los ISGLT2 combinados con otros fármacos y sus parámetros de seguridad. Primero, inhibición del YECA-WARA2, ¿no? 3 ensayos clínicos DAPA contra placebo y dividían si tenías YECA-WARA2, si no tenías YECA-WARA2.
Sé que pueden apreciar poco la figura, pero aquí hay líneas moradas y líneas verdes. Las moradas son con YKWR2, las verdes son sin YKWR2. Vean la disminución de albuminuria. Tengas o no tengas el fármaco, baja albuminuria, más o menos 40%, lo vamos a ver ahorita. Y vean el cambio en tasa de filtrado. Es exactamente igual, tengas o no tengas el fármaco. Inclusive en el análisis final, albuminuria baja 24% a pesar de tomar YKWR2. Vean la P de la interacción, es nula, pues baja 24%, ¿no? Lo tomes o no. Pero ahora, ¿qué tal otros fármacos concomitantes? Como por ejemplo, YKWR2, ya lo discutimos, vean la P de interacción es la misma. Vean diuréticos, la P de interacción es la misma. Calcio antagonistas o AINES, lo tomes o no, no hay efecto que se nulifique por estos fármacos. Siguen siendo efectivos los ICGLT2. Y este es más o menos el racional. Este es por qué damos YKWR2. Es un glomérulo, la eferente arriba, la eferente abajo. Todos sabemos que los YKWR2 abren la eferente, ¿no? Eso es el fármaco, inhibe angiotensina 2. Y eso baja la presión de filtración. Ahora, el ICGLT2 en teoría lo que hace es que cierra la aferente. Acuérdense que eso es lo que genera la hiperfiltración. Pero si damos ambos fármacos, que el YKWR2 va a abrir la eferente, el ICGLT2 va a cerrar la aferente, en teoría tendríamos una disminución aún más profusa y más beneficiosa, digamos, de la presión de filtración que previamente ya estaba alta, pues. ¿Qué tal esta pregunta, no? ¿El ICGLT2 junto con un YKWR2 o sin él o en pacientes con hipercalemia causa más hipercalemia? No es así. En este ensayo clínico del Canvas fue un post-hoc en donde vieron la aparición de potasio alto o el cambio en potasio acorde a tus potasios. Esto es normal, esto es bajo, perdón, esto es alto, más de 6, más de 6,5 y vean el forest plot completamente plano, ¿no? Quiere decir, el ICGLT2 no causa hipercalemia, no importa la tasa de filtrado, no importa el inhibidor del sistema renina-angiotensina, para que no duden en darlo ante estas situaciones. Ahora, ¿qué tal esto? El daño renal agudo, ¿no? En este metaanálisis de 3 ensayos clínicos Canvas en Parrec y Claire, se vio que el ICGLT2 protege, disminuye 34% el riesgo de daño renal agudo. Pueden ver el forest plot e inclusive las tablas donde se ve este gran beneficio que les digo. La hipótesis del beneficio es que menos consumo de oxígeno en el túbulo renal por la absorción de glucosa y ese oxígeno puede utilizarse ante otros eventos que pueden ameritar el consumo de oxígeno, sepsis entre otros, ¿no? Muchos otros. Así que esa disminución en 2 a 3 semanas de tasa de filtrado glomerular inducida por el fármaco es beneficiosa, no hay que tenerle miedo, es un periodo muy corto de tiempo para después observar ese gran beneficio del fármaco. Ya vemos que la inducción de daño renal agudo con fármacos, con descongestión vascular, con YKWR2 es buena y le va a ir muy bien al paciente, completamente diferente a la que se induce por sepsis, por ejemplo. Bien, también no hay que tenerle miedo a los ICGLT2 por infecciones urinarias. En este editorial comentan que ni el estudio en Parrec, ni el Canvas, ni el DECLARE, ni tampoco un metaanálisis de 86 ensayos clínicos demostró más infecciones de tracto urinario. Así que de nuevo hay que desmitificar este evento y que no tengamos miedo y no omitamos el gran beneficio del fármaco ante un evento como estos. Pero ¿qué tal que actualmente se está corriendo este ensayo, no? Todos hemos visto los grandes beneficios de los agonistas GLP-1 y puede ser que los agonistas GLP-1 más ICGLT2 pudiera ser la mejor combinación nefroprotectora. Estamos viendo la nefrona, el glomérulo de un diabético y el glomérulo de un diabético que tiene el ICGLT2 y que tiene el agonista de GLP-1 con todos otros beneficios intraglomerulares, vasculares, endoteliales, que potencialmente, pues esto podría ser la mejor combinación posible, ¿no? Así que si damos un ICGLT2, eso es un ejemplo del Credence. Esto es lo que sucedería. El paciente típico de Credence tenía 63 años y una tasa de 56. Si este paciente en este momento no le diéramos un ICGLT2, en teoría, tendría que perder 4.5 mililitros por año para que más o menos 10 años después de haber sido aleatorizado, en ese momento llegara a una tasa de filtrado como de 10 y debería iniciar diálisis. Es decir, él de 63 a los 73 años podría iniciar diálisis. Esto es hipotético, ¿eh? Pero si damos un ICGLT2, perdería 1.85 mililitros al año y esto haría que iniciara diálisis o estuviera en ese momento de la decisión a los 88 años. Eso significa 15 años de diferencia. Bueno, nosotros que somos nefrólogos podemos apreciar cómo los pacientes cuando van a consulta
bueno, y es normal que a lo que más le tengan miedo, pues es al inicio de diálisis. No puede ser que en estos 15 años te pase otra cosa, te dé cáncer, mueras por otra cosa, pero no va a llegar a diálisis. Estoy seguro que si esto se lo hiciéramos saber a los pacientes, muchos de ellos probablemente tomaran la decisión de nada más por eso favorecer el consumo del fármaco, ¿no? Bien, ahora, esto es nuevo también acerca de la guía KDIGO de diabetes, creo que todos la vimos, KDIGO, diabetes y enfermedad renal, en donde por primera vez en la historia, en el capítulo 4, se pone a los ICGLT2, vean, la calidad de la información es 1A, eso significa una calidad de, mayor calidad de evidencia que metformina, ¿notaron? Metformina es 1B. Así que en el paciente con diabetes y tasa más de 30 hay más evidencia y de mejor calidad, ICGLT2, que metformina, pues. Por todo esto que les comento, yo creo que es intuitivo pensar que si damos el fármaco de manera temprana en este caso van a ser las líneas azules, es decir, cuando las tasas no sean tan bajas, cuando los años de la evolución de la enfermedad no sea tan avanzada, esto, YKOARA2, ICGLT2 y algunas medidas de nefroprotección pudieran hacer que esta línea sea la punteada y que el paciente probablemente nunca necesite diálisis. A diferencia de lo que hacemos en este momento en nefro, medicina interna, en endocrino, en muchos lugares no necesariamente por nuestra culpa, la idiosincrasia de nuestro sistema de salud, de nuestros pacientes, promueven que vayan tarde y cuando los conocemos ya tarde, hagamos lo que hagamos, vean cómo la diferencia de deterioro función renal o llegar a diálisis no es tan notoria. ¿De acuerdo? Pues bien, así que pues obviamente la idea es tener esta línea punteada, ¿no? Y por último, pues hemos visto múltiples reportes en donde durante los últimos 50 años, nefrología en azul y rojo hasta abajo es la especialidad clínica que menos ensayos clínicos de calidad ha hecho, a diferencia de cardio, endocrino, onco, reuma y todas que obviamente han hecho mucha investigación, ensayos superpotentes con mucha evidencia y vean nosotros. Así que ensayos como los que acabamos de ver han cambiado la trayectoria de los pacientes con enfermedad renal y creo que podemos ver por qué. Con esto termino mi plática y estaré atento a sus comentarios. Si alguien quiere la plática o cualquiera de los artículos que vimos mencionados, simplemente tómense la molestia de escribir a mi correo y con mucho gusto se las envío.